Pues muy buenas tardes, muchas gracias por su tiempo. El día de hoy nos encontramos con un estudiante de este plano de Centroamérica, como lo es Costa Rica, Alejandro Chacón. Muchas gracias por tu tiempo. Este, quería hablar más que nada de aspectos generales en cómo consideras que es la educación y si nos pudieras explicar un poquito cómo funciona el método desde la enseñanza inicial hasta la universidad. Cuando te referís a, digamos, a cómo funciona, cómo se manejan los cursos, las clases en sí, el año lectivo, ¿en qué En sentido? general, el año, cómo funcionan los años de primero, por ejemplo, en México, es de primero a sexto, es educación primaria. Ujú. Después se pasa a educación secundaria, que son de primero a tercer grado. Después es por semestres en la mayoría en la escuela preparatoria, high school, y ya Sí. después cambian al ámbito universitario, como es en Costa Rica. Bueno, mira, la cuestión es así. em, el año lectivo en Costa Rica, ¿verdad? Yo tengo entendido que en otros países transcurre, digamos, como de junio a junio, julio a julio, más o menos va así. En Costa Rica es de febrero hasta noviembre, ¿verdad? Digamos que el año lectivo, sí, transcurre como un año normal, prácticamente, ¿verdad? Con vacaciones ya grandes de fin de curso en diciembre, de diciembre a enero, ¿verdad? Y con unas vacaciones pequeñas por ahí en junio, como de 15 días, ¿verdad? Del primer grado al sexto grado es igual, aquí es la educación primaria, se conoce como primaria o escuela, ¿verdad? Como estar solo en la escuela, etcétera. En cambio, estar de séptimo grado a un décimo grado se le conoce como colegio o secundaria, y así no lo manejamos, ¿verdad? Nosotros, bueno, por lo menos en el colegio en el que yo estuve, nunca manejamos el término prepa, que era como de décimo, undécimo grado, ¿verdad? No sé cómo funciona en México, pero nosotros somos séptimo, en colegios ocurre séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo. Particularmente en las escuelas públicas pasa así. Por ejemplo, pero hay colegios privados que son así como muy, sí, como que entran estudiantes así como de mucho poderío económico, ¿verdad? Claro. Que ellos tienen duodécimo, o sea, es un año más. Pero por lo general, digamos, por lo menos así, tal cual como yo lo conocí y como lo que me tocó a mí, un décimo grado. Ok, Eh, entonces, más o menos funciona de esa forma. ok, ok. Y ya bueno, ya luego toca la etapa universitaria. Por ejemplo, acá en la mayoría de escuelas públicas, al entrar a la universidad, se realizan ciertos requisitos, requerimientos, como lo puede ser desde la solicitud de un promedio, como en la mayoría es de 7 en adelante, y un examen de admisión. ¿Cómo es ese proceso allá? ¿Llevan algo similar? ¿Llevan algún tipo de puntaje solicitado para ciertas carreras? ¿Hay otro requerimiento, entrevistas, algún otro filtro? Bueno, mira, va de esta manera. Las escuelas, las universidades públicas, véase la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico de Costa Rica o la Universidad Nacional, se manejan igual con un examen de admisión. Ya te voy a contar más a fondo cómo funciona el examen de admisión porque yo me acuerdo cuando lo hice. Cuando vos entras digamos que en un ciclo normal, ¿verdad? Lectivo, preuniversitario, ¿verdad? A los estudiantes, por lo menos así como yo lo recuerdo, em, como un requisito para el ingreso a la universidad, a las universidades públicas, ¿verdad? Se necesitaba una nota de presentación. La nota de presentación, por decirte algo, es la suma o es como el cociente, ¿verdad? De la nota del último año, de un décimo grado. Porque, por ejemplo, nosotros, vamos a ver, te lo voy a poner así. Nosotros en el colegio, como te digo, manejábamos un sistema
Se manejaba un sistema, perdón, se manejaba un sistema, y voy a hacer un paréntesis. Esto que te voy a contar es hasta el punto que yo lo conocí. Yo llevo 5 años ya de haber salido del colegio. No sé qué tanto haya evolucionado, no sé qué tanto haya cambiado las cosas, pero por lo menos como yo lo recuerdo, todo se manejaba de una forma trimestral, en una forma trimestral donde vos pues hacías, donde te calificaban el trabajo cotidiano, que era el trabajo en clase, las tareas, los dos exámenes que hacías por trimestre, y eso era, y se sacaba un promedio de eso, ¿verdad? Un promedio trimestral. La nota de presentación, o sea, en total tendrías 3 promedios por año. La nota de presentación era el cociente al sumar esos 3 promedios y dividirlos entre tres. Si ese promedio te daba 90, pues todo bien, ibas, o sea, ibas volado, ibas con una buena nota de presentación. Eh, Nosotros nos manejábamos así, de 0 a 100, ¿verdad? De 1 a 100, ¿verdad? Eso es como parte de los requisitos, la nota de presentación, por lo menos hasta donde yo recuerdo. Aparte de eso, se hace un examen de admisión. El examen de admisión normalmente consta antes, cuando yo hice el examen de admisión por primera vez, yo lo hice 2 veces, no voy a entrar mucho en eso el por qué, pero se lo hice 2 veces. em, no, me acuerdo que eran 75 preguntas, ¿verdad? 75 preguntas de lógica matemática y de lógica, digamos, verbal, lectora, etcétera, ¿verdad? Esa era como los dos temas que más que privilegiaban ese examen. Entonces te darían ejercicios matemáticos, te ponían muchos textos y te decían cuál es la idea principal, la idea secundaria, qué es lo que quiere decir este texto. A veces ponían como analogías, ¿verdad? De tal y tal cosa es igual a tal y tal otra, ¿verdad? Y etcétera. Razonamientos lógicos, más que nada. De eso se basan los exámenes de admisión de la universidad, por lo menos hasta donde yo sé. Yo solo hice el de la UCR, el del tecnológico no lo hice porque en realidad no tenía nada por qué estudiar ahí, ¿verdad? Pero a mí me han contado que es similar, ¿verdad? Y eh, hasta donde yo recuerdo, no te lo puedo confirmar tal cual. Me acuerdo que alguien me contó que en los exámenes del tecnológico sí te permitían usar calculadora, en los de la UCR no. Esos los cálculos los hacías mentales, ¿verdad? Por eso me fue muy mal. Y ¿cómo se llama? Y sí, más o menos es eso, ¿verdad? Para el ingreso a la universidad, una vez, digamos, están listos los promedios, ¿verdad? Se ranquean, o sea, se saca un promedio general, y se ranquean, ¿verdad? Entre los mejores promedios, ¿verdad? Y dependiendo, o sea, una vez que hayas hecho el examen, ¿verdad? Sin conocer particularmente el, no, perdón. Hacías el examen, ¿verdad? Tiempo después te daban la nota que sacaste, ¿verdad? Que la nota, no sé, 800 es lo más alto que puedes sacarte. Una vez te daban la nota, vos matriculabas, 2 materias, una principal y una secundaria. La principal es de la que vos querés entrar y lo que sea. La secundaria es si no puedes entrar a la primera, pues te meten en la segunda, ¿verdad? Y bueno, vos envías las 2 materias los 2 cursos, sí, los 2 cursos que querés llevar, ¿verdad? Las 2 carreras que querés llevar, perdón. Eh, la principal, la secundaria. Y una vez ya se hayan rankeado todos los resultados del examen, se hacen cortes. Cada materia, cada curso, cada carrera, perdón, tiene su propio corte, ¿verdad? Algunos llegan y el corte se refiere, digamos, a que por cupos hay una cierta cantidad de estudiantes que pueden llegar y obviamente se ranquean entre los más altos que escogieron esa carrera hasta el más bajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos, si hay un estudiante que sacó un 800, ¿verdad? Y pide medicina, pues ese va a ser el primer lugar en medicina, ¿verdad? Y luego va de ahí el 799, 798 que haya querido en medicina, el 673, ¿verdad? Y así va, hasta que ya llega al límite de cupos y el corte es el promedio más bajo de esa carrera en particular, ¿verdad?
Por ejemplo, yo quería comunicación y el corte me parece que estaba como por 600 y algo, 640 y tantos, ¿verdad? Por lo menos cuando yo lo hice. Y básicamente se mueve de esa forma. Una vez publicados los cupos, perdón, los cortes, ¿verdad? De la carrera, te mandan un correo para decirte, fuiste aceptado en este tal, en el recinto tal, etcétera, o simplemente te dicen, no, no fuiste aceptado porque no completaste los requisitos o no te dio la nota, lo que sea, ¿verdad? Ok. Am, No sé si se entendió eso. sí, sí, sí. Trataste de ser lo más, eh, bueno, lo explicaste a una gran escala y que, pues sí, trataste de ser entendible y sí. Eh, ya para finalizar, bueno, tú eres un estudiante de comunicación. Ujú. ¿Nos podrías contar cómo es a grandes rasgos tu plan de estudios? ¿Qué es lo que, los factores más relevantes que llevas en tu carrera? Al menos en cuánto tiempo llevas. Bueno, si nos podrías decir primero cuánto tiempo llevas, cuánto tiempo es de carrera y lo que has llevado de este plan de estudios. Bueno, ok, te voy a explicar un poco de lo que me da a mí, ¿verdad? Yo soy estudiante de comunicación, ¿verdad? Yo, digamos, en este país hay una sola escuela de cine, que es la que está en la Universidad de la Escuela de Cine y TV. Es una universidad privada y yo particularmente no pude ingresar por temas económicos. Yo tuve que adecuarme en otra universidad privada, pero un poquito más accesible, ¿verdad? Y yo estuve estudiando por 3 años, desde mayo del 2022 hasta agosto del 2025. Llevé las materias en bachillerato en comunicación y en periodismo, ¿verdad? O sea, yo en teoría me graduaría como periodista. La carrera es cuatrimestral. Eh, ¿A qué me refiero con eso? Cuando vos matriculas un bloque completo, por lo menos en esta universidad en la que estoy, ¿verdad? Te dan la opción de matricular 4 materias. O sea, un bloque completo son 4 materias por cuatrimestre, por 4 meses, ¿verdad? Van desde materias, digamos, centradas, digamos, las primeras materias, como te digo, un poquito de historia de Costa Rica 2, historia del periodismo, eh, historia general, pero del siglo XX, ¿verdad? Del siglo XX particularmente, de hecho. Em, Introducción, o sea, métodos de investigación. También hubo cursos relacionados a las redes sociales, fundamentos en redes sociales. Eh, bueno, por lo menos cuando yo entré a la universidad era cuando hubo una transición en actualizar el plan de estudios para incluir ya estos aspectos relacionados a la agenda de hoy en día, que son las redes sociales, ¿verdad? Los medios, las transmisiones en Twitch, todo esto, ¿verdad? Que se ha, digamos, complejizado más. Ya no solo nos preparan para trabajar en algún medio de comunicación, en un periódico, lo que sea, sino que también o sea, lo que ellos quieren es como abrir el panorama a digamos, a que el periodista, el comunicador pueda trabajar de diferentes formas con las nuevas tecnologías que hay, ¿verdad? Todo eso tiene. Ok, Entonces, más o menos fue así. La carrera la terminé, la carrera la terminé ¿cómo se llama? No, no, no la he terminado. Me faltan muchos requisitos para graduarme, ¿verdad? Pruebas de grado, que las pruebas de grado, una práctica profesional que tengo que hacer y un trabajo comunal universitario. Pero de momento las materias ya las terminé. O sea, son 32 materias en la que ya hice. Y hay algunas que son ya ligado a lo que yo quiero, que es la parte audiovisual. Yo me quiero licenciar en audiovisual, ¿verdad? Que es lo más cercano a lo que yo busco en la vida. claro. Y actualmente también estoy estudiando un técnico, pero en otra universidad, en la Universidad Latina, que es también una universidad privada, un técnico en producción. O sea, ahorita estoy produciendo. De hecho, ahorita vamos a grabar un corto. Ya, Y ahí vamos, así sería. ok. Pues te agradezco mucho por el tiempo. Nos encontramos con Alejandro Chacón. Aquí es desde Acatlán, Juan Carlos Guadarrama informando.